Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Crónicas de Chimenea. El tema que hoy vamos a abordar es el mundo de la transexualidad y el hermafroditismo. Quizás penséis que este tema en sí no es un tema que guarde relación con el mundo del misterio. Sin embargo, es todo lo contrario. Nos vamos a trasladar a Zafra y Alhama, en Granada. En esas dos poblaciones, dos personajes, Juan Donoso Cortés y Elena de Céspedes, van a sufrir en sus carnes el escarnio cruento del Santo Oficio por ser hermafroditas. Un tema apasionante donde durante el siglo XV y siglo XVI veréis que la tensión, que el dolor, que la angustia precisamente de no poder vivir una vida como la naturaleza te había dotado, va a hacer que seas humillado y encima que seas inclusive castigado por la Santa Inquisición. Os invito a que paséis hasta el hogar, os calentéis en esta chimenea donde contamos estas famosas crónicas y que participéis y de alguna forma también os culturicéis con temas tan absorbentes y tan potentes como este de Elena de Céspedes y de Juan Donoso, la clériga de Zafra. El mundo de la transexualidad hoy en día está más que superado. Son muchas las personas que acuden a un determinado quirófano para ser operadas y poder cambiar de sexo, ¿no? Sin embargo, la temática que vamos a abordar no era así en la época en la que le tocó vivir a estos dos personajes que vamos a conocer. En primer lugar, nos vamos a trasladar al siglo XVI, donde precisamente la sodomía como tal estaba siendo perseguida no solamente por la justicia civil, sino también por el Santo Oficio, por la Santa Inquisición. Nos vamos a adentrar dentro de las estructuras de una población llamada Alhama en Granada. Ahí, en el año 1585, una mujer llamada Elena de Céspedes se va a casar con un señor de la población, pero su tendencia sexual no va por esos derroteros y decide dejarlo. Su pasión eran las mujeres y como tal iba a salir a la caza y captura de alguna que otra persona de su mismo sexo para de alguna forma sentirse feliz. El hecho es que se traslada a la corte, en este caso a Madrid, y va a conocer a una joven de Cienpozuelos. Esta mujer, para poder, ser pareja de esa mujer en la que se ha fijado, decide, antes de nada, estudiar algo que le va a servir para poder cambiar de sexo. Ella se va a hacer médico y sobre todo cirujana, y como tal va a adquirir estas cualidades de saber perfectamente operar una parte de su cuerpo para que pueda parecer un hombre. Y dicho y hecho, Elena de Céspedes se va a autoproclamar, más que Elena, con un nombre diferente, se va a comenzar a llamar Heleno, y a partir de ahí va a vestir como un hombre e incluso va a operar su cuerpo para que físicamente parezca, ¿no?, el de un varón. Sus pechos se los va a sasgar y va a intentar que no aparezcan ser tetas de mujer, sino todo lo contrario. Es más, se va a coser su vagina, simplemente va a dejar lo que sería un poco el clítoris para poder orinar, y se va a construir ella misma con piel de oveja curtida sus propios testículos y su propio pene. Esto que estamos hablando parece que suena como a algo que no fuese, ¿no?, con la época en que le tocó vivir a Elena de Céspedes, y sin embargo los documentos están ahí precisamente en un proceso abierto contra ella por la Santa Inquisición por estos menesteres, porque tan hombre era físicamente que llegó a casarse con esa mujer en la que se fijó, que era natural de Cienpozuelos. Y precisamente ahí, en esa población, el sacerdote de la localidad, engañado por esa apariencia de Elena de Céspedes, las va a casar en este caso a estas dos mujeres,
y bueno, es la primera vez que documentalmente se demuestra que la Iglesia Católica llegó a casar a una pareja de mujeres creyendo que una de ellas era un hombre. Ante esa realidad y ante la denuncia de un determinado vecino al sacerdote de la población un año después de ese matrimonio ejecutado, el sacerdote queda patidifuso cuando escucha que Heleno no es realmente un hombre sino una mujer. Rápidamente se pone en contacto con el Santo Oficio, cuenta lo ocurrido y la Inquisición le pide sobre todo que sea discreto, que utilice el sigilo, porque no se puede dar, un escándalo dentro de la Iglesia, dando a conocer que esta institución ha casado a dos mujeres. El escándalo sería gravísimo si esto llegase a la calle, y aquellas personas que conocían que Heleno no era un hombre sino una mujer, pues se les va a decir que no comenten absolutamente nada del tema, porque si no pueden ser también castigados por el Santo Oficio. La Inquisición va a detener a Heleno, los va a llevar a las cárceles secretas del Santo Oficio, donde va a estar atada en una argolla a espera precisamente, de esas testificaciones de testigos y de su propia testificación de todo cuanto ha ocurrido con su cuerpo. Bajo tortura y además, antes de ser torturada, los propios inquisidores van a llamar a determinadas parteras de la población para que éstas precisamente empiecen a inspeccionar el cuerpo de Heleno, de Helena de Céspede. Y una de ellas se va a dar cuenta que parece ser tenía un pequeño orificio en su vagina, por el cual ella misma le va a introducir una vela y va a demostrar que Heleno no es un hombre, sino toda una mujer. A partir de ese momento, la Inquisición pone el grito en el cielo y comienza a demostrar ante sus secuaces que hay que ir contra Helena de Céspede. La Inquisición la va a castigar, la va a condenar a que precisamente salga ensanbenitada en un auto de fe, y además, una vez leída su sentencia, sea precisamente castigada, no solamente ya por el hecho de sodomía que se le va a aplicar por haber mantenido relación con personas de su mismo sexo, sino que creen que toda esa ejecución de cambio de sexo que ella misma se ha provocado viene dado porque Helena de Céspede tiene contacto con el demonio y que posiblemente sea una hechicera, y le van a aplicar precisamente este punto, ¿no?, de ser también castigada por abrazar el mundo de la superstición, cosa que no era cierta. Y además se la va a castigar con 200 azotes y a ser precisamente encarcelada durante 10 años, que no va a cumplir en prisión sino en un hospital, actuando como una enfermera ante todos los vecinos del lugar, en este caso de Toledo, ya que va a ser la Inquisición de Toledo la encargada de condenarla. Como pueden ver, el caso de Helena de Céspede es sin duda alguna un tema potentísimo, que lo digo además con conocimiento de causa, que no son temas que se toquen precisamente en los programas de misterio, pero que hay que abordarlos, que hay que tocarlo, porque tiene su enigma, tiene eso de arcano, de misterioso, y que además nos ayuda, ¿no?, para precisamente poder criticar una determinada etapa donde estas cosas estaban mal vistas, no se aprobaban y había que echarlas, ¿no?, fuera del espacio. Pero no es el único caso que tenemos en nuestro país. También hay un caso muy especial, precisamente en un pueblo de Badajoz, en Zafra. Ahí un sacerdote, un clérigo, va a ser condenado por la Inquisición por hermafrodita. Juan Donoso, en 1636, se le va a abrir un proceso inquisitorial porque parece ser este hombre tenía o había nacido con dos sexos, es decir, el masculino y el femenino, pero el que le funcionaba era el femenino. Él físicamente era un hombre con barba, con su sotana, que daba sus misas en la colegiata de Zafra,
pero cuando llegaba a su casa se transformaba y, según los vecinos, su casa se convertía en un lugar de fiestas y las palmas, las coplas, las canciones de la época allí se cantaban, y parece ser que tanto ricos de Zafra como pobres de Zafra y de otras poblaciones acudían hasta su casa. Un joven aprendiz de zapatero que estaba trabajando precisamente con su jefe, este joven le va a contar que ha mantenido relaciones sexuales con esta clériga de Zafra, que así era como se la reconocía en la población, y su maestro va a ir rápidamente a denunciar este caso ante un sacerdote de la población. El sacerdote lo pone en conocimiento de la Inquisición de Llerena y esta va a ir rápidamente contra este clérigo, pero claro, había que salvaguardar la honra de la Iglesia Católica y como tal no podía salir fuera del espacio institucional. De ahí que todo cuanto se hiciese con Juan Donoso tenía que ser puertas adentro. Y la Inquisición precisamente pues le preguntaba si realmente él había tenido relaciones sexuales con determinadas personas en su casa. Él negaba inicialmente todo ello y decía que eran personas que le querían mal y que por esa razón, ¿no?, intentaban acusarle de todos estos delitos, que era cierto que él tenía los dos sexos y que el que le funcionaba era el femenino. Hubo un reconocimiento por parte de los médicos de Zafra de sus partes íntimas y se demostró que tenía los dos sexos. Pero la Inquisición, aún así, tenía que actuar con sus normas y condenarle. Pero él, antes de que la Inquisición le detuviese, va a escapar, se va a ir hasta Roma y allí se va a entrevistar con el Papa, al que le va a contar precisamente su problema de nacimiento, de haber nacido con esos dos sexos. El Papa le va a decir que mientras no organice escándalo, que no pasa absolutamente nada. Es más, le va a dar una circular, le va a dar una nómina, donde le dice claramente que mientras no escandalice puede vivir perfectamente su vida y actuar también como sacerdote. Cuando la Inquisición viene a cazarle, él le va a plantar ese documento papal y la Inquisición va a tener que darse media vuelta, marcharse, y gracias a ese papel, a ese documento, la clériga de Zafra va a poder seguir ejerciendo su sacerdocio y además, eso, ¿no?, muy a escondida también, como no, su vida sexual. No volvió a escandalizar, pero sin duda alguna ahí tenemos un ejemplo de que a veces siglos anteriores que tildamos de ser quizás intolerantes, pues mira por dónde hay matices como este de la clériga de Zafra, que nos induce a pensar que, por ejemplo, el Papa de la época, en este caso en concreto, fue muy liberal, fue muy tolerante, y eso hizo que precisamente Juan Donoso, la clériga de Zafra, no fuese condenado por la Inquisición de Llerena.